Bueno, me testaron una bobina con núcleo laminado para hacer las pruebas. Cuando él se conecta, se escucha un pequeño ruido. El campo magnético que genera la bobina provoca cierta vibración en el núcleo laminado, por eso las láminas deben ir bien selladas o pegadas con resina, puede ser en este caso. Acá hay un hilo de cable THHN número 4 que en calibre AWG corresponde como a un calibre 1.4 milímetros más o menos. El otro cable, que es el de la bobina para realizar las pruebas, es un poco más grueso, corresponde a un cable más o menos THHN número 2 que es calibre AWG 1.6, un poco más grueso que el de la bobina. Es un transformador de microondas, cantidad de vueltas es más delgado, 1.4, y este es 1.6. El de la bobina anda como en el medio, 1.5. Vemos que el voltaje en alterna es 118, 117 voltios. Media vuelta, que es el cable azul, transforma los 110 voltios a más o menos medio voltio, media vuelta, o bueno, 0.8 indica ahí. Una vuelta completa, que es sería el blanco. Vamos a ver si transforma a lo que hace reducir el voltaje, y una vuelta completa más o menos 1.3. En el cable que normalmente trae el transformador de microondas, trae 3 vueltas, que es este que se ve acá con el bombillito apenas que alumbra, por lo tanto 3 vueltas. Tres vueltas generan 3 voltios. Y el otro cable amarillo, el que tengo acá, tiene más vueltas, tiene 6 vueltas, que es el bombillo que se ve que alumbra más. Seis vueltas, 6.6 voltios más o menos. Y 6 voltios. El bombillo que alumbra más, este es de 6 voltios con un voltaje de una FEM de 6 voltios también. Este casi no alumbra porque el bombillo es de 12 voltios y tenemos una FEM de 3 voltios apenas, que apenas alumbra. Si cambiamos el otro, o los cambiamos de posición, ahí estaría el de 12 voltios en 6 voltios. Se nota que alumbra un poco más, sin embargo no alumbra tanto como el de 6 en 6. Este sería el de 6 con una FEM de 3. Los dos tienen más capacidad y menos fuente de voltaje. Inclusive alumbra más, acá alumbra más el de 6. Alumbra más el de 6 que el de 12. Se nota más la intensidad, un poco mayor, a pesar de que la FEM es menor. Una FEM de 3 comparada con una de 6 voltios, que es el cable amarillo de más vueltas, 6. En el caso de la bobina que se probó en el video anterior, se había utilizado un rotor con los imanes cuadrados, pues la misma no funcionó. El rotor, bueno, está armado con 30 imanes cuadrados, 6 hileras de 5 imanes cada hilera. El problema es que los imanes, al ponerlos juntos, no mantienen la misma polaridad en la misma línea.
porque cuando se pegan invierten la polaridad de imán de por medio. Entonces no sirve en este caso para generar la onda tipo sinusoidal que requiere la corriente alterna para cambiar la dirección de la onda cada medio ciclo más o menos. La idea es que el rotor entonces sea toda la fila tenga la misma polaridad. Aquí hay otro hecho con imanes redondos, norte, sur, 6 hileras también, nada más que acá hay apenas 2. Estos tienen un poco o generan un poco menos de campo, cada uno de ellos genera aproximadamente 3000 Gauss. Son los circulares de 12 milímetros de diámetros. Todos tienen un grosor de 6 milímetros. Los cuadrados generan un poco más que los circulares pequeñitos. Los circulares chiquititos generan 3000, estos generan 4000 más o menos Gauss cada uno. El problema es que entonces habría que cambiar para poder utilizar los cuadrados, habría que cambiar el rotor y separar cada uno de ellos a una distancia apropiada entre cada uno para que cada fila mantenga la misma polaridad. Entonces acá no deja correrlo hacia el otro lado. Seguidamente se realizarán pruebas con el circular para probar si puede generar cierto voltaje ya con un núcleo laminado, ya que cuando se hicieron las pruebas para esta otra bobina no se tenía un núcleo. Bueno, de hecho no tiene núcleo. El rotor giraba, bueno, de hecho gira en el centro de la bobina, pero parece que si el rotor es muy delgado queda una distancia muy grande entre la pared de la bobina. Entonces necesitaría un diámetro más grande para que quede más cercano a la pared donde inician las vueltas de alambre. Esta bobina grande tiene un diámetro de aproximadamente 8 centímetros y el rotor quedó con un diámetro de 4 centímetros. Entonces requiere un rotor de mayor diámetro, o bueno, en determinado caso hacerle un núcleo también laminado parecido al que usa el transformador de microondas. El asunto también con el cable grueso es que se podría usar para generar mayor voltaje, cable más delgado. Sin embargo, como ya se vio en la tabla de los estándares de la WG, entre menor sea el cable, aunque genera mayor voltaje, tiene menor capacidad de corriente, que es al fin y al cabo lo que consumen todos los dispositivos, como los bombillos y demás cosas que se conectan. Entonces habría que encontrar la forma de hacer otra cosa que ayuda aparte del núcleo a aumentar el voltaje, es conectar varias en serie. Entonces lo que se podría hacer es utilizar, bueno, aparte de mejorar el rotor, utilizar ya varias bobinas de cable más delgado, que es inclusive menos complicado de enrollar. Es que ya el cable muy grueso también se complica más hacerlos embobinados. Entonces se podrían conectar varias bobinas en serie con cable delgado, y a partir del voltaje que se genere entonces hacer un tipo de transformador para pasar a utilizar ya el cable más grueso, que es el que tiene mayor capacidad de corriente. Entonces
que el embobinado de cable delgado le imprima tensión o voltaje al cable más grueso, que es el que tiene más capacidad de hacer circular la corriente por medio de un tipo de transformador, tal vez tipo toroidal o algo así. Entonces esas serían como las ideas o próximos pasos a probar. Ahora la otra prueba es con la bobina y el núcleo laminado, usando el rotor pequeñito de imanes circulares 12 milímetros para probar si la razón era el rotor o la posición del rotor o de los imanes en el rotor, o el núcleo de la bobina. Voltaje cero con el rotor detenido. Sin embargo, cuando se le aplican revoluciones con el taladro, .4 es lo máximo que logra generar